jóvenes del curso de Filosofía Social de Hayek. Es un gusto nuevamente acompañarlos por esta vía para continuar con las clases. El tema de hoy pues será el capítulo 10. Son las leyes, los mandatos y el orden social. El primer apartado es la determinación del ámbito de actuación individual a través de normas abstractas. Dice que la vida de los hombres en sociedad, o incluso la de los animales gregarios, se hace posible porque los individuos actúan de acuerdo con ciertas normas. Con el despliegue de la inteligencia, las indicadas normas tienden a desarrollarse y partiendo de hábitos inconscientes llegan a ser declaraciones explícitas y coherentes. Los hombres generalmente actúan de acuerdo con normas abstractas en el sentido expuesto, mucho antes de que puedan formularlas. Entonces acá yo creo que es necesario que existan ciertas normas de conducta frente a la sociedad. De no existir estas normas sería algo catastrófico, intentar la convivencia. Lo importante es que estas normas sean generales, es decir, que sean de igual aplicación para todos, pues habrán unas normas explícitas y escritas, habrá otras implícitas, es decir, que no están escritas en ningún lado, ni existe la obligatoriedad de respetarlas, pero damos por entendido que se deben de respetar. Pienso que no hay ninguna norma escrita sobre, por ejemplo, ceder el asiento a adultos mayores o mujeres embarazadas en un autobús, mas todos damos por bien sentado que es necesario hacerlo, es una norma de cortesía, como también utilizar un lenguaje adecuado en nuestras relaciones cotidianas. Las normas explícitas están claras y determinadas, son normas legales o leyes, y las normas implícitas son más que todo reglas de trato social, son normas de trato cotidiano, normas de cortesía, no se expresan ni se manifiestan de forma directa, pero se sobreentiende que hay que realizarlas de manera natural. Nadie nos obliga a saludar a las personas, por ejemplo, pero es una norma de cortesía que nos identifica y mejora nuestra convivencia personal. Siempre le digo a las personas que no debemos de tirar basura en las calles, que debemos de esperar a encontrar un recipiente adecuado. Si todos respetáramos, seguramente no habría basura en las calles y tendría que haber menos empleados, probablemente municipales, limpiándolas, y sería también pues sueldos que se ahorrarían, porque finalmente nosotros somos los que pagamos por medio de nuestros impuestos. También debemos de ser agradecidos. Recién leí una historia en Facebook del muro de una persona. Recuerdo que mencionaba un país, no recuerdo ahorita, tal vez Japón, donde para abordar el autobús de servicio público se tiene que pagar pues la tarifa que cancelan todas las personas. Pero había una entrada hacia la estación donde no se pagaba. Entonces alguien se acercó a preguntar y por qué existe esa donde no se paga. Y le mencionaban que era porque habrá algunas personas que no tengan el dinero para hacerlo. Entonces la primera pregunta que se le ocurrió hacer fue, pero alguien que sí tiene dinero podría decir que no tiene y hacer uso de esa entrada para ahorrarse ese dinero. Y pues lo vieron extraño, ¿verdad? Y le dijeron de que no veían la razón para que una persona hiciera eso.
Entonces, como lo hemos hablado en otras ocasiones, son aspectos culturales. Yo pienso que si eso pasara en algunos países como Latinoamérica, creo que muchas personas tratarían de sacar ventaja de ello y utilizar esa entrada. Como siempre les comento, el cambio empieza por nosotros y en especial desde nuestra casa, eh, creando los valores necesarios para que podamos compartir en sociedad. Me hubiera gustado mucho que estas clases fueran presenciales y poder escucharlos para que hubiera ahí debate, pero espero los comentarios suyos y pues ahí vamos a estar resolviendo dudas. Dice, incluso cuando los humanos han adquirido el poder de la abstracción consciente, su pensamiento y su actuación están guiados probablemente por muchas reglas abstractas, que obedecen sin ser capaces de formularlas. El hecho de que una regla determinada sea obedecida generalmente a la hora de actuar no significa que haya de ser descubierta y formulada mediante palabras. Pues ya hemos hablado en muchas ocasiones que todo esto ha sido de orden espontáneo. No ha habido una mente humana tan poderosa para crear pues todas las leyes que existen. Pues toca acá las diferencias entre el mandato y la ley. La naturaleza de tales normas abstractas, que en sentido estricto denominamos leyes, se muestra al contrastarlas con los mandatos u órdenes específicas y determinadas. Leyes y mandatos difieren en cuanto a las declaraciones de hecho, pero pertenecen a la misma categoría lógica. También difiere del mandato en razón de su generalidad y abstracción. El grado de tal generalidad varía continuamente desde la orden que dice a un hombre que haga una cosa particular en determinado lugar y en determinado tiempo. El tipo ideal de mandato determina únicamente la acción que ha de desarrollarse y no deja a aquellas a quien se dirige la menor posibilidad de usar su propio conocimiento o de seguir sus personales preferencias. El tipo ideal de ley, en cambio, proporciona simplemente una información adicional al tener en cuenta en el momento de adoptar una decisión. La forma en que se distribuyen entre la autoridad y el sujeto actuante los objetivos y el conocimiento que guían una acción determinada es, por lo tanto, la distinción más importante entre las leyes generales y los mandatos específicos. Con instrucciones generales será el jefe quien decida qué resultados han de ser logrados, en qué tiempo, con quién y hasta quizá por qué medios, pero la manera particular de lograrlos se decidirá por los individuos responsables. En resumen, pienso que el mandato servirá a los intereses del que manda, convirtiendo al mandado en una herramienta para su consecución. En cambio, la ley es una instrucción más general, donde las personas pueden decidir su acción y buscar sus propios fines dentro del orden general. La ley, al seguirla, se busca satisfacer las propias necesidades, no las del legislador. Siempre buscamos la igualdad ante la ley. La ley debe ser universal, de aplicación igual para todos, logrando así reducir los privilegios y por ende la corrupción que tanto mal nos hace. Las leyes deben de ser generales, se aplican para todos, no destaca una persona o un grupo en particular. Las leyes han surgido, como se les mencionaba, de forma espontánea y han sido resultado de prueba y error. En los mandatos se destaca la arbitrariedad, es decir, que pues, gobiernan la conducta humana. Acá tenemos las normas generales o abstractas frente a normas específicas y concretas.
Dice que las normas generales y abstractas especifican que en ciertas circunstancias la acción debe satisfacer determinadas condiciones, pero todas las múltiples clases de acción que satisfagan dichas condiciones son permisibles. Las reglas proveen el marco dentro del cual el individuo ha de moverse, pero de acuerdo con decisiones propias de dicho individuo. Las reglas abstractas son instrumentales, son medios puestos a disposición del individuo y proveen parte de la información que juntamente con el conocimiento personal de las circunstancias particulares de tiempo y lugar pueden utilizar como base para sus decisiones personales. Las normas generales o abstractas deben ser aplicadas a todos, gobernantes y gobernados. Con las leyes deben de ser muy claras, tanto que las personas podamos advertir o predecir cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos. Si nosotros, por ejemplo, actuamos al margen de la ley. Cuando decimos que la ley es instrumental, queremos significar que al obedecerla, el individuo persigue sus propios fines y no los del legislador. Es indudable que los fines específicos de la acción, por ser siempre particulares, no deben entrar dentro de las reglas generales. Sería ridículo decir que al firmar un contrato obedezco la voluntad de otro, cuando no podría haberlo concluido si no existiera una regla reconocida que me promete que se mantendrá lo pactado. Cuando se firman contratos no hay coacción y la razón es porque ambas partes están de común acuerdo en firmarlo, en celebrar un contrato. Como seguro, como algo seguro para que ambos van a cumplir pues lo que se ha convenido en el contrato. En este contrato se establecen todos los términos de la negociación y las consecuencias de no cumplirlo para ambas partes. Yo creo que es una herramienta necesaria e indispensable en el mundo empresarial. El uso de contratos pues garantiza el cumplimiento de los mismos y es un instrumento que en algún momento podría ser utilizado incluso con fines jurídicos. La arbitrariedad, privilegio y discriminación. Es el concepto de libertad bajo el imperio de la ley. Descansa en el argumento de que cuando obedezcamos leyes en el sentido de normas generales abstractas establecidas con independencia de su aplicación, a nosotros no estamos sujetos a la voluntad de otro hombre y por lo tanto somos libres. Una ley verdadera no debe nombrar ninguna particularidad ni destacar especialmente ninguna persona determinada o grupo de personas. La distinción no debe de ser arbitraria, ni sujeta a determinados grupos a la voluntad de otros, siempre que sea igualmente reconocida como justa por los que están dentro y fuera del mismo. Esto no significa que debe existir unanimidad sobre la conveniencia de la distinción, sino tan solo que los puntos de vista individuales no dependen o no dependan de si la persona pertenece al grupo o no. Por ejemplo, siempre que la distinción sea favorable por la mayoría, tanto dentro o fuera del grupo, existe una fuerte presunción de que sirve a los fines de ambos. Por ejemplo, en los bancos le dan prioridad a los ancianos, por ejemplo, para hacer alguna gestión y nadie de nosotros se queja por la discriminación. Al contrario, es algo bien visto y nadie se queja de que exista corrupción, por ejemplo, o por la preferencia. Ahora, por ejemplo, ahora el gobierno regalará ayuda a cierto sector de la población, también es algo bien visto y no quiere decir que nos estén discriminando. Me dio gusto saludarlos, jóvenes, espero sus comentarios y pues ahí estaré resolviéndoles dudas. Saludos.